1957, ahí está. Sí, ahora sí. Listo, ahí detuve la transcripción. Si no es muy incómodo porque empieza a aparecer y se te llena, te salta el chat y te distrae mucho. Hubo un grupo, el ACME, que no tiene nada que ver con el coyote. Parece que ahora incluso, o sea, evidentemente suponemos que debe ser algún chiste interno yankee que uno no entiende. Ahora sale una nueva película donde el coyote le hace juicio a Acme por todas las fallas que tuvo, pero bueno, esto es Achievement, es una sigla, está en la bibliografía, es una consultora de ingenieros, la M es de management y la E es de engineer, pero es una consultora de ingenieros que lo que hicieron fue entender que o sea, que las organizaciones tienen que trabajar con objetivos, que hay objetivos de largo, mediano y corto plazo, e hicieron la mínima estructura, aunque parezca enorme, o sea, de hecho es enorme, diseñaron la mínima estructura para que una organización estuviera en condiciones de cumplir con sus objetivos. Esto es distribución horizontal, es lo que se llama distribución funcional, porque lo que hace es dividir lo que hoy uno puede ver en un organigrama como en general las gerencias. Este estudio las llama áreas y a cada área le asigna funciones y subfunciones. Nosotros vamos a ver hasta funciones y si bien esta conformación se llama burocracia mecánica, está desarrollada para fábricas, o sea, para industria de transformación, para el sector secundario. Está mirando eso en lo que vamos a ver con producción por ahí en una empresa tradicional de servicios, se puede llamar operaciones. Y si bien hoy hay nuevas formas de organización y gestión, como puede ser la gestión por procesos, a la larga termina en algún momento, aunque sea una organización muy pequeña dentro de la organización, pero termina habiendo cierta distribución funcional que refleja el ACME. Entonces, por eso es que seguimos viendo, y de hecho, en empresas grandes y tradicionales, seguimos viendo esto con algunos matices. Informática por ahí no existía en ese momento, responsabilidad social tampoco, y en el caso de responsabilidad social se ubica en el área de comunicación externa. En el caso de informática, depende de la empresa, no lo vamos a encontrar. En general, las empresas que siguen con una distribución funcional similar al ACME terminan poniendo, o bien lo ponen como un área nueva que en ese momento no existía, o bien depende del área que contrató el primer sistema. Hay empresas donde, por ejemplo, toda la parte de informática depende de
Administración porque fue el primer servicio el primer software que se compró, el primer diseño que se contrató, lo primero que se informatizó. En Peugeot, por ejemplo, la gerencia o subgerencia o área de informática dependía de recursos humanos. Los mismos que trabajaban ahí no sabían por qué. Pero bueno, esto, si bien es antiguo, se sigue manteniendo en muchas empresas y tiene cierta lógica. Ahora van a ver que sigue el orden de la producción o la elaboración de un producto. Ahí comparto. Gente, interrúmpanme cuando necesiten. No está Carlitos para leerme el chat, así que ni para avisarme que están las manos levantadas o esa posta tómenla cualquiera ustedes o me interrumpen directamente. ¿Mm? Bueno, queda el ACME, da la estructura de la empresa. El primer área que vamos a encontrar es investigación y desarrollo. Encontramos tres funciones: investigación, desarrollo e ingeniería de producto. Bueno, la investigación, que es el principal, o sea, es el primer camino en esto de generar nuevos productos, puede ser básica o aplicada. La investigación básica es generalista. Es muy raro que lo hagan, en general no lo hacen las empresas privadas porque tienen lo que los economistas llamamos característica de bien público. ¿Qué significa que sea un bien público? Primero, que es no rival. ¿Qué significa que un bien sea rival? Que si lo consume alguien, otra persona no lo puede consumir. O sea, si yo el lunes, porque estoy contenta, llevo, ustedes son 5, llevo media docena de medialunas y estamos Carlitos y yo, hay alguien que o 2 comen media luna o alguien se queda sin comer medialunas. ¿Por qué? Porque si yo me como una media luna, nadie se puede comer la misma media luna. Eso es que hay rivalidad en el consumo. Ahora, piensen en, si yo vivo en una casa que tiene alumbrado público, la cuadra, y llego a mi casa y no pago impuestos, todavía el alumbrado público, perdón, eso es no exclusión. Si vamos 10 personas caminando por esa calle que tiene alumbrado público, o vamos 20 o 30 en la medida en que esa cuadra no se congestione, o sea, que todos tengamos un lugar para caminar. No es que vamos, o sea, si hay 20 personas vamos a recibir menos iluminación que si hay 30. La iluminación para todos es la misma y que 10 personas más reciban iluminación no afecta a las 20 originales. Eso es porque es un bien público, entonces eso es la no rivalidad en el consumo. Si yo consumo, no afecto al consumo de otros. Todos podemos consumir ese bien al mismo tiempo sin afectar al otro. Y por otro lado está la no exclusión, que es lo que determina que la investigación no sea patentable. O sea, no puedo excluir a nadie del consumo de ese bien. En el caso del alumbrado público,
Si vos podés entrar, a menos que te prohíban entrar a esa cuadra o que no haya alumbrado público, pero que entonces no te están excluyendo del alumbrado, te están excluyendo de transitar por esa cuadra. Esa esa potestad de no poder excluir a nadie en un bien público hace que los bienes públicos no se puedan cobrar. Con la investigación pasa, la investigación básica, o sea, piensen en la funcionalidad de un material, en la invención de la rueda. Alguien se dio cuenta que trasladar algo sobre algo redondo es más fácil que cuando tiene vértices. Puede haber distintos diseños de rueda, neumáticos de tacón bajo, distintos tipos de caucho para la rueda, distintos dibujos. No se puede patentar que la rueda sea redonda. Es básica. Mientras que la aplicada es, o sea, a ver, investigación básica es descubrir que 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno generan, perdón, H2, es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno generan agua. Ahora, cuando yo investigo pues cuando yo investigo una vacuna, si la vacuna va a ser, o sea, va a ser eficiente, efectiva, si no tiene, si no tiene no tiene contraindicaciones, etcétera, eso es investigación aplicada. Las vacunas se pueden patentar. ¿Mm? O, perdón, eso en todo caso sería desarrollo. Investigo la cura del cáncer y voy probando distintos tratamientos a la hora de lo que descubrí. O sea, eso lo voy a poder patentar. Eso es investigación aplicada. ¿Mm? En general, en todos los países del mundo, la investigación básica la hace el Estado, la investigación aplicada la hace el sector privado. Y en todos los países del mundo, Estado y sector privado se complementan para los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque también es cierto que sin investigación básica, muchas investigaciones aplicadas no se podrían llevar a cabo. Entonces, incluso, por ejemplo, en países como Alemania, lo que hacen las empresas privadas es hacer aportes a las universidades para que desarrollen investigación básica. ¿Mm? Desarrollo es ir investigando para, por ejemplo, la investigación para la creación de una vacuna. Y la ingeniería de producto es el área donde lo que se hace es justamente generar nuevos productos. Entonces, primero investigo, después desarrollo y después genero los nuevos productos. Eso hace investigación y desarrollo. Otra cosa es o sea, también, como dije, que esto está pensado en fábricas, o sea, en industria de transformación, también está pensado para empresas grandes. No vamos a encontrar investigación y desarrollo en una pyme. O en la mayoría de las pymes no vamos a encontrar investigación y desarrollo. Esto está pensado en empresas grandes. Segunda área, producción, que es
es el corazón de la empresa, es donde se transforman insumos en productos. ¿Qué tenemos adentro de producción? Primero, ingeniería de fábrica. ¿Qué hace ingeniería de fábrica? Se ocupa de atender todo lo que tenga que ver con instalaciones y provisión de servicios esenciales. Mantenimiento de máquinas, higiene del lugar. Que las instalaciones, que por ejemplo, la parte de almacenes tengan las estanterías que corresponden. Lo que hace es ocuparse de el funcionamiento, que haya servicio de agua potable en los baños, que si hay gente que tiene que cambiarse, haya duchas. Mucho de lo que es en seguridad e higiene le corresponde a ingeniería de fábrica. ¿Mm? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial se ocupa de procesos y procedimientos. Es lo que hacen todos los... Y una de las funciones más importantes dentro de ingeniería industrial es determina, describe cada uno de los puestos. Que no contrata personal. Bueno, ahora vamos a ver que hay actividades que empiezan en un área y pueden terminar en otra. Ingeniería industrial, por ejemplo, dice, en este lugar se necesita a alguien, una fábrica de pinturas. Bueno, en este puesto se necesita a alguien que tenga conocimiento químico con especialización en pigmentos. Puede pensar acá se necesita un ingeniero químico con experiencia en otra fábrica o directamente las capacidades que tiene que tener como una cuestión genérica, y eso lo pasa a recursos humanos. La búsqueda y la contratación de la persona que va a ocupar ese puesto la hacen recursos humanos. Que justamente por estos temas de que sobre todo en las empresas grandes eran muy pocos los procesos o los procedimientos que empezaran y terminaran en ese área, es que a esto se lo empieza a modificar o con gestión por procesos o con estructuras matriciales o poniendo, por ejemplo, un responsable de proceso que se ocupe, que sobre todo en los pases de área es donde se complicaba la cosa porque no había responsables. ¿Mm? Por debajo de ingeniería industrial están compras. Compras es el área que se ocupa de mantener los stocks que se necesitan para poder trabajar. Selecciona proveedores. ¿Por qué está acá? Porque en producción y no en administración, porque tiene que ser el gerente de producción el que determine en qué momento se necesitan insumos, sobre todo los insumos claves. Uno no está hablando acá de una resma de papel para el área administrativa que sí se acabó hasta que llegue el proveedor con 100 resmas. Uno puede ir a
a la librería de la esquina y por caja chica comprar 2 resmas más hasta que se repongan. Estamos hablando de insumos claves para la fabricación, que si llega a haber alguna interna entre el gerente de producción y el gerente de administración, y el, y el gerente de administración se demora en hacer los pedidos de insumos para la producción. Entonces, por una razón de evitar este tipo de problemas, como una razón de eficiencia o de eficacia, es que compras está en producción. ¿Mm? El pago a los proveedores sí los hace administración, pero primero la selección de proveedores. Después con Carlitos, creo que es la segunda clase después del parcial, van a ver bien cómo es toda la función compras. En realidad abastecimiento, que es más amplia que compras. Bueno, para poder también estar organizado, para poder producir, lo primero que hay que hacer es planear la producción en función de los insumos con los que se cuenta o y en función también de los datos que manda el área siguiente, que es comercialización, respecto a estadísticas de ventas, respecto a cuándo hay que entregar determinada cantidad de productos. Entonces, todo eso, los objetivos de producción y la planificación de cuánto planificar, en qué momento y cómo, todo eso lo hace planeamiento de la producción. Fabricación, de alguna forma, es el corazón de producción, y si quieren hasta, o es producción o es fabricación, el corazón de la empresa, porque es donde se efectúa la transformación. Se transforma de insumo a producto. Y por último, si bien muchos de los datos se obtienen de comercialización, porque es quien tiene contacto con el cliente, pero la calidad está relacionada y establecida por el área de producción, control de calidad también está en producción, aunque se va a nutrir de una gran cantidad de datos que le dé comercialización. O sea, por ejemplo, los reclamos por productos en garantía entran por servicio de postventa y comercialización. Ahora, el que lleva la estadística, el que puede plantear, por ejemplo, una revisión, a ver qué pasa. ¿Me dan un segundito, que es rarísimo que me esté llamando mi hijo sabiendo que doy clase? Sí, profe. Ahí le mandé un mensaje. Por ahí no se dieron cuenta de la hora, pues estaban en la feria del libro. Bueno, entonces, lo que decía es, si por ejemplo se recibe una cantidad anormal de este,
no se dieron cuenta. Si se recibe una cantidad normal, obviamente aumentada, de devoluciones o reclamos por bienes en mal funcionamiento en garantía, eso lo recibe comercialización. Por ahí puede elevar un informe a producción diciendo se recibían 2 y estamos recibiendo hace 15 días 10 por día. Y es producción el que debería llevar adelante algún tipo de control por excepción, de ver qué pasa en esa partida que hubo tantas devoluciones para ver cuál fue la causa del mal funcionamiento de los bienes vendidos. Pero es producción el que se ocupa de mantener la calidad, si bien mucha de esa información se la da comercialización. ¿Hasta acá alguna consulta? No, profe, por ahora no. Bien. Profe, Por ahora no. ¿producción también se ocupa del mantenimiento de las máquinas, por ejemplo? Claro, en ingeniería de fábrica. Ah, ok, O sea, cuando dije es mantenimiento de infraestructura, de servicios básicos, de máquinas. listo. Sí, ¿Mm? buenísimo. Listo. A ver, la verdad es que no incluimos las subfunciones porque, salvo lo que vamos a ver en administración, que en tesorería, porque nos parece que nombrar algunas como explicando qué es cada función, pero el listado de subfunciones es engorroso y reiterativo y no tiene sentido. Entonces, por eso es que sí, el mantenimiento de las máquinas es una de las subfunciones de ingeniería de fábrica. ¿Mm? Bueno, investigación, primero, comercialización está en todo lo que se relaciona con contacto con el cliente. La primera función es la investigación de mercado, que si bien uno lo relaciona con alguna encuesta que te dicen, ahora ya no por la cantidad de estafas, pero previo, unos años antes de la pandemia, vos ibas caminando por las avenidas de Capital y te decían, discúlpame, soy de una empresa de jugos, te puedo hacer una encuesta y te hago un regalo y te regalamos un llorito, qué sé yo, y un conjunto de pinza de pilar, y en lugar de armar un focus group en una empresa, lo que hacían era por ahí mostrarte algún... a mí en un momento me engancharon para probar jugo, aguas saborizadas que no tuvieran sabor metálico. Creo que fue antes de que saliera la citrus. A ver si consideraba, si me gustaba y si consideraba que tenía sabor metálico. O cuando salieron las cero. No es solamente eso puede ser una punta, pero en realidad investigación de mercado es un área recontraestadística donde se analiza el mercado objetivo del bien o del servicio que se está, bueno, en este caso de bien o bienes que se está comercializando, y realmente a veces, y sobre todo en países como la Argentina, que como hablaba en una clase que di hoy a la mañana, históricamente tiene falencias estadísticas. Bueno, la verdad es que la gente de marketing se rompe los cuernos tratando de analizar qué probabilidad hay de que te compren tus servicios,
cómo está conformado tus productos, cómo está conformado el mercado, que en general una de las cosas más difíciles de conseguir es qué participación del mercado tiene la competencia, etcétera. Todo esto se hace en investigación de mercado, o sea, es un laburo estadístico que describe a dónde se va a comercializar y qué probabilidades tengo de vender bien un producto o varios. Ahí sí, una vez que analicé a quién voy a destinar, cómo está conformado, sí existe publicidad y promoción. ¿Alguien sabe la diferencia entre qué es una publicidad y qué es una promoción? Hola. Una promoción no tiene como que una oferta, no, no es algo así. Yo creo que la publicidad es solamente demostrar tu producto. A Pero, ver, Claro, una la promoción es promoción, como un contrato entre el cliente que lo ve y el vendedor. pero más o ahora está menos, el es hot algo sale. así. Esto sería O sea, promoción. a ver, la promoción está dirigida a alguien. La promoción del 2x1 es para el que compra ese bien. Ahora, desde la pandemia no pasó, pero era también muy común ir los sábados a la mañana al supermercado y que estuviera la promotora que te hacía probar el nuevo queso de Casancrem con una galletita o la nueva galletita de Rex. La promotora de tal bebida. Eso va dirigido a la persona que le entregas la galletita o la que te compra el 2x1, la que compra en el hot sale. Por eso es promoción. 70% en Profe, la segunda pero unidad. la gente que da las muestras del nuevo producto, ¿no se da publicidad? No, es promoción, ¿Es promoción? porque está dirigido a quien se lo entrega. Ah, ok. La publicidad es general y fíjense, son las gráficas, la publicidad en la tele. Está dirigida a cualquiera, al que lo ve. O sea, vos vas por una calle caminando en auto, en bondi, y vas viendo los carteles que promocionan un programa, un recital, un producto. ¿Mm? Esto está dirigido a todo aquel que pase. La promoción está dirigido al grupo de gente que va los sábados a la mañana al supermercado. Sábados a la mañana, domingo, a veces todo eso, aunque no lo crean, de por qué se elige el sábado a la mañana, por qué por ahí se puede elegir un miércoles, todo esto está estudiado también. O sea, ¿quién dirijo la promoción? ¿Y por qué determinadas ofertas se ponen en determinados días en los supermercados? Todo esto está estudiado según el Profe, tipo de público. eso pasa en los días festivos, por ejemplo, con el pan dulce. Pasa en las Sí, fiestas y baja. sí. Eso, bueno, pasa el domingo después de Pascua o el mismo sábado antes de Pascua y siempre hay 2x1 en huevos de Pascua porque encima que están cada vez más caros, saben que no los pueden conservar hasta
el año siguiente y la gente ya el lunes tampoco compra, porque es más caro comprar un huevo de Pascua que un chocolate. Entonces, si compras chocolate, o sea, si querés el lunes después de Pascua comer chocolate, no vas a ir a comprar un huevo, salvo que estén en 3 por 1, ya no, ni siquiera 2 por 1, en 3 por 1. ¿Mm? Antes, por ejemplo, Coto ponía la oferta de huevos de Pascua de 2 por 1 el mismo domingo. En la medida en que están cayendo las ventas, lo están haciendo desde el jueves, ponele. Esas son promociones. ¿Mm? Para que se den una idea, entre la gente de investigación de mercado y publicidad y promoción, está todo estudiado en qué parte del supermercado va cada cosa. Porque, por ejemplo, adelante del supermercado, o sea, en la parte de adelante, al lado de las cajas, no tendría que haber golosinas, lo que tendrían que estar es los congelados. Y sin embargo, fíjense que están las bebidas, o las golosinas seguro. ¿Mm? Está todo lo que, cuanto más te acercas a la caja, es más lo optativo. Lo de primera necesidad está al fondo. Cosa de que vos pases, veas todo lo que hay y te tientes para ir a comprar lo que necesitas. ¿Mm? ¿Hasta acá alguna consulta? Por mi parte no. Tampoco. Planificación de ventas. Hay algo que hoy es importantísimo que tiene que ver con el cumplimiento de los plazos con los clientes. Es una de las cosas que cualquier empresa evalúa de sus proveedores. Hoy, cuestiones de calidad, como puede ser la calidad de los productos que te venden y el cumplimiento en los plazos, están evaluados por encima del precio. Las empresas prefieren, o sea, lo que hacen es establecer un piso de calidad y evaluar el cumplimiento del proveedor, y prefieren pagar más, pero que estas cosas no se incumplan. Entonces, para también las empresas poder cumplir con sus clientes, necesitan planificar las ventas. Además de tener objetivos, y acá se trabaja también en conjunto con producción, para saber cuál es la capacidad a la que produce, de producción del área de producción, y establecer plazos de entrega que no pongan a producción en un brete de no poder cumplir. ¿Mm? Ventas está directa, o sea, es el acto de convenir con el cliente qué producto le entregas y cuánto te va a pagar. Y en inglés se diría last but no least, otra función importantísima dentro de comercialización es almacenamiento y distribución, o como se la llama hoy, logística, porque también de una buena logística evita atrasos en la entrega en tus compromisos de entrega de productos. ¿Mm? Creé los productos, o sea, investigué, creé los productos, los fabriqué, los vendí, ahora los tengo que vender, que cobrar. Finanzas y control. Son dos áreas. Finanzas, que se ocupa de
todo lo que tenga que ver con el manejo del dinero. Y, como dije, la única subfunción que vamos a ver es la tesorería, que es una subfunción de finanzas, es la subfunción más importante de finanzas, que es la que se ocupa de el control del dinero, del manejo del efectivo, el control sobre las cuentas bancarias y el saber si se puede realizar un pago ese día, por ejemplo, o porque hay fondos o hay que esperar una semana para poder pagar. Todo lo que tenga que ver con informes de dinero es finanzas. Control está relacionado con los controles contables, porque no es control de producción, es el control administrativo, es el control, sí, de algunos procedimientos. Auditoría está dentro del control, por ejemplo, y contabilidad es otra de las subfunciones más importantes. Todo lo que tenga que ver con la generación de informes administrativos y el seguimiento de los procedimientos y la generación de datos, de información, eso es control dentro de finanzas y control. Para todo esto necesitamos recursos humanos, entonces lo que hoy se llama recursos humanos en ese momento se lo denominó administración de personal. Acuérdense que habíamos dicho que en producción se diseñaban las características de los distintos puestos de trabajo. Cuando se necesita a alguien en algún puesto, se manda esas características a búsqueda y selección de personal, y esta función, o sea, búsqueda y selección de personal, la que realiza toda la tarea de búsqueda y contratación de esa persona para cubrir ese puesto. Liquidación de sueldos y jornales, o sea, se paga todo lo que acá no es el pago lo efectúa finanzas. Acá es lo que se llama armar la nómina. Esto tiene que ver con el control de presentismo, que hay que, o sea, se controla que la gente haya venido a trabajar todos los días, o si faltó, que esto sea justificado, si no se le descuenta el día. En el caso de que haya, por ejemplo, vendedores con comisiones, se liquidan las comisiones acá. Todo lo que tenga que ver con determinar lo que va a cobrar cada uno esa quincena, ese mes, eso se hace en liquidación de sueldos y jornales. Después se pasa a finanza para que efectúe los pagos, para que mande el listado al banco. Relaciones industriales. Relaciones industriales se ocupa de todo lo que tenga que ver con la representación de la empresa en cuestiones de recursos humanos hacia la afuera. Por ejemplo, cuando la empresa participa en discusiones paritarias, eso lo hace Relaciones Institucionales. Si hay que resolver algún tema con con el gremio de la empresa, también es Relaciones Industriales. Todo lo que sea representar a la empresa, sobre todo en resolución de problemas o hacia el afuera,
en lo que respecta a relaciones, a recursos humanos, relaciones del trabajo, es relaciones industriales. El planeamiento de recursos humanos básicamente se ocupa de relevar los saberes existentes, de evaluar en qué en qué hay que fortalecer y armar planes de capacitación. ¿Mm? O sea, lo que hace y hacer seguimiento de los planes de carrera. Muchas veces, cuando vos entras a trabajar en una empresa, te ofrece un plan de carrera y este seguimiento de la capacitación que necesitas, los ascensos a partir de esa capacitación lo hace planeamiento de recursos humanos. Y por último, hay empresas que te brindan lo que en economía se llama el salario no monetario. Hay, por ejemplo, empresas que tienen un club propio, Bungeibor, que era una multinacional, que era la dueña de Molinos del Río de la Plata. Ahora creo que eso es Molinos Cañuelas y es una cerealera aparte, no sé a quién se la vendió. Creo que Bunge era una multinacional argentina, pero no sé si cambió de nombre, se la vendieron a grupos económicos brasileros. Bunge, por ejemplo, tenía un club propio para sus empleados. Muchos bancos, Banco Hipotecario tiene club, Banco Nación, Banco Ciudad, tienen club propio. Banco Ciudad y Banco Hipotecario, por ejemplo, Banco Nación sobre todo es muy importante en rugby, Banco Hipotecario es medio en rugby, pero son o sea, ahora por ahí son abiertos, pero son clubes que se crearon para brindarles momentos de ocio a sus, a sus empleados. Yo, cuando empecé a dar administración, la profesora adjunta con la que yo trabajaba tenía a sus hijas viviendo en Estados Unidos y una de sus hijas trabajaba en una empresa que consideraba que uno era la mayor eficiencia que se podía lograr es cuando estando en tus horas de trabajo, solamente tenías que pensar en el trabajo y no en problemas domésticos, que pensar en cómo solucionar problemas domésticos te bajaba muchísimo la productividad. Entonces, por ejemplo, si vos necesitabas un jardín de infantes para tus hijos, te ayudaban a buscarlo. Si a vos se te pinchaba un caño cuando estabas saliendo de tu casa para trabajar, llamabas a recursos humanos, ellos te pedían que dejes la llave en determinada oficina, mientras vos trabajabas te mandaban al plomero y vos llegabas y encontrabas todo solucionado en tu casa. Bueno, todo eso acá en la Argentina creo que no se ve en ningún lado. Todo eso es bienestar de recursos humanos. Esto es la empresa donde yo quiero trabajar. Mi hijo trabaja en la empresa que está considerada la mejor empresa de seguridad, Green Armor, y por ejemplo, para el Día del Vigilador, el año pasado le regalaron un mate muy bueno, este año le regalaron un termo buenísimo y suponen que el año que viene le van a regalar el portamate que haga juego con todo. También eso es bienestar de recursos humanos. ¿Hasta acá alguna consulta? Nos faltan las últimas dos áreas y terminamos. No, profe, por Por ahora ahora, estamos bien. bien. Buenísimo. Bueno,
área de relaciones externas, se ocupa de todo lo que tenga que ver con las relaciones hacia el afuera. Dos áreas. Comunicación e información institucional, donde están los voceros. Adornis estaría, si el deseo de Milei, que es que esto sea una gran empresa en lugar de un país, Adornis sería el responsable de comunicación e información institucional. Cuando Edesur, después que te cortó un mes la luz en pleno verano, que te estás muriendo, estás sin agua y etcétera, sale por los medios de comunicación a decir que bueno, que tuvieron un problema, que hay que esperar 15 días más, eso es comunicación e información institucional. Los embajadores también. ¿Qué? Un ejemplo del país sería embajadores. Sí, lo que pasa es que en un país no encontrás el ACME, pero sí, todo lo que tenga que ver con la comunicación hacia afuera, un embajador. Bueno, de hecho se habla de que hoy hay embajadores de determinadas marcas. Eso es comunicación e información institucional. Todo lo que tenga que ver de la empresa hacia la comunidad. Y la coordinación de actividades públicas, o sea, lo que hoy se llama responsabilidad social empresaria, esto es nuevo, esto no existía cuando se hizo el ACME, porque se empieza a debatir y se empieza a hablar de que las empresas deben tener un área de responsabilidad social a partir del desastre de Enron. Y esto es posterior a 1957. Y la última, secretaría y legales, donde cuando hablamos de secretaría no estamos hablando de la secretaría de una gerencia, es el área de secretaría que depende de la gerencia general, que en general son profesionales, sobre todo especialistas también en comunicación institucional, y es el área que relaciona al directorio con los accionistas. Sí es función de la secretaría, por ejemplo, llevar las actas de cuando se reúne el directorio, convocar asamblea, tomar acta de lo que se discute en la asamblea y después hacerlo llegar a todos estos informes, hacerlos llegar a los accionistas. Y legales es el área que se ocupa del cumplimiento de las normas tanto dentro como afuera de la organización, de la empresa. O sea, legales es el que se ocupa de iniciar un sumario, controla que se cumplan las normas que, por ejemplo, si alguien tiene reiteradas llegadas tardes injustificadas o ausentes injustificados, puede ir a sumario por ausencias reiteradas y es legal, es el que resuelve qué tipo de sanción se puede poner. Obviamente, si se detecta que hay robo dentro de la empresa, todo eso de sancionar es de lo que se ocupa legales. Es el que también va a hacer los contratos de trabajo, o sea, los contratos que uno firma, es el que también revisa y arma los contratos con los proveedores, con los clientes, y es el que representa a la empresa si tiene algún problema judicial.
En el caso que sea un problema, un juicio por temas laborales, es muy probable que intervenga legales, pero también intervenga relaciones industriales. ¿Mm? Hasta acá alguna consulta, con esto terminamos. El ACME, les dije que era corto. Yo entendí todo. Sí, se entendió todo. Bárbaro. Bueno, me alegro.